Bien, bienvenidos a este décimo webinar de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística. Y ahora tenemos dos presentaciones, una va a ser en inglés y la otra va a ser en español. Y quiero darles la bienvenida a la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística y a los miembros participantes de este décimo webinar de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística. Voy a pasar al inglés para la siguiente presentación. So I will change to English for the next presentation. Welcome to the 10th webinar for the the Pan American Society of Transportation Research. And I have an honor to present uh, Nicolo Avogadro. He will present model choice and passenger behavior in the aviation industry, modeling and evaluating air to rail chief initiatives to reduce emission. The authors are Nicolo Avogadro, Eric Press, Renato Rendoni, and the speaker will be Nicolo Avogadro. He is assistant professor at the Department of Management, Information and Production Engineering from the University of Bergamo in Italy. So, Nicola, the floor is yours. Thank you very much. I'm sharing this screen. Can you see my presentation? Yeah, Yes. we can see your presentation. That's perfect. Thank you very much for the introduction, and thank you very much for the invitation. For me, it's a very pleasure to be here today and have the opportunity to present my research activities. In particular, today I will present not a single paper, but the research activities I conducted during my PhD. And the general title of the presentation is Model Choice and Passenger Behavior in the Aviation Industry, Modeling and Evaluating Air-to-Rail Shift Initiative to Reduce Emission. First of all, before starting, let me introduce a brief myself. I'm an assistant professor at the Department of Management, Information and Production Engineering of the University of Bergamo in Italy. I'm also member of a research center that is the IETSM Center of the University of Bergamo. And this is a research center with different activities. We do both, let's say, academic research, but we also do provide consultancy activity to both public and private organizations. Just to make you some example, over the last year, we were involved by the Italian National Civil Aviation Authority in the process to develop the new National Airport System Master Plan. But we also have some collaboration with airports, mainly in Europe. For instance, the last year, we make a project together with the Amsterdam Schiphol Airport. And lastly, I'm also a researcher within the National Center for Sustainable Mobility. That is a center founded by the European Commission after COVID, within the recovery plan. That is this huge amount of funding to recover after COVID. And I'm involved in this national center in the activity related to air mobility. Just to make you a general presentation about myself. Passing and starting with today's presentation, the general context of my presentation is, of course, sustainability of the air transportation industry. And we all know that air transportation industry generates a lot of emission. We estimate about 3% of global greenhouse gases emission
for air transportation. And over the recent year, both policymakers but also industry stakeholders committed to reach net zero carbon emission by 2050 and put in place different measures toward these to guide this transition. We have, just to mention some of these measures, we have sustainable aviation fuels, carbon pricing instruments, such as in Europe, the European Trading Scheme, at the global level, the IATA CORSIA project. We have more efficient air traffic management procedure, new aircraft technologies, where new aircraft technologies means electric or hybrid power aircraft that are new and innovative technology for aircraft, but also the improvement of the efficiency of the current jet engine aircraft. And then the measure that I will discuss today, that is modal shift initiative toward greener transport mode. And when we let's say greener transport mode, we usually refer to high-speed rail. And this will be the focus of my discussion today, and in particular, the objective of my PhD program was to investigate the effect and the impacts of air-to-rail modal shift initiative as a tool to reduce the environmental impact of short and medium-haul aviation. From looking at the contribution that we will discuss today, I believe that this research has two main contributions. The first one is from a methodological standpoint. We propose an innovative approach to jointly model demand generation and demand distribution in a multimodal context, and we will discuss these in detail later. And from a more empirical perspective, we provide a comprehensive evaluation of the possibility of substitution between air and high-speed rail at European level. The focus will be mainly on Europe. That is the context that we analyze in detail. The three research questions that then will correspond to the three contributions that I want to discuss with you today are: the first one, of course, if we want to, let's say, incentivize the substitution from air transport to high-speed rail, we need, let's say, an analysis to evaluate which is the current substitutability between high-speed rail and air routes in Europe. The second research question is focused on understanding which are the implications on the overall demand due to changes in supply, so changes into the provision of service on both the high-speed rail side and the air transport side, and which are the consequences of policy initiative to incentivize the high-speed rail. And then the last research question that is focused on identifying the most effective policy to stimulate the modal diversion from air transport to high-speed rail, if the high-speed rail is the, let's say, a greener transport mode. Looking at more into detail or into research question number one, basically, we decide to make these assessments, so these analysis to evaluate which are the routes that can be substituted by high-speed rail at the European level. This assessment basically is based on an initiative promoted by some European countries, such as France and Austria, that in 2021 decided to ban the air routes, the domestic air routes, where an alternative connection by rail within 3 hours exists. So we starting to evaluate the potential uptake of the high-speed rail by evaluating which is the current provision of alternative to air connection on intra-European route. To do so, we basically
evaluate the substitutability between air transport and high-speed rail by taking the perspective of both point-to-point and interconnecting passenger, and looking into detail, route by route, the increase in travel time and also in travel cost that the passenger will suffer in case the air route will be deleted, let's say. And we found that currently only about 3% of the offer seats on intra-European routes can be replaced with an high-speed rail alternative without significantly increase the travel time for passenger. And also, if all these air routes will be closed, the reduction in aviation emission will be around 2% of overall emission from intra-European flights. So this is a very small number. And the conclusion here is that we need significant infrastructural investment if we want to incentivize the transition toward high-speed rail at the European level. Looking more into detail about the results, we found that the routes that can be replaced are different in each country. The routes that can be replaced are currently mainly domestic, also, but we have also a huge sweet hotspot between the United Kingdom, France, and Belgium, where we have multiple connection operated by high-speed rail. Passing instead to the discussion of the research question, how to let's say address research question number 2 and number 3 that are about which are the implications of policy initiative focused on modal shift initiative. We basically need a tool to assess which are the implications in both the demand allocation and generation dynamics. So we propose this integrated demand modeling approach that basically leverage a basic discrete choice framework. And we model the demand as a two-level nesting structure, where at the upper level, we have the demand generation. So the decision of people to travel or not traveling. And then the lowest nest that model demand allocation. That is how people decide to travel, on which itinerary people decide to travel. In particular, on the upper nest, we model, let's say, market demand as a Cobb-Douglas function of the socioeconomic feature, such as the gross domestic product and the population of the connected zone, and the level of service. What does it mean, level of service? Basically, it's the compounded utility of the alternative that are provided in the market that is from the lower nest. And basically, these model the existence of supply-demand interaction. And we will discuss this point later. While in the lower nest, we model passenger choice between the different travel alternatives based on some characteristics such as the frequency of the connection, travel time, and the travel cost. At the bottom of this slide, you can see let's say an example of how this integrated demand modeling approach works. In particular, you have the different travel option. In the table, you have the different travel option between London and Amsterdam. Each travel alternative is characterized, of course, by a given utility that is a function of frequency, travel time, and cost. And the market demand that in this example is 125 people is basically allocated on single itineraries based to the exponential utility.
of each alternative. Let's now assume to simulate the closure of one of the routes, that in this case is the connection operated by KLM between Amsterdam and London. What our model does is to basically capturing both demand reduction and demand diversion. What does it mean? The closure of this route, the first effect of the closure of this route is to reduce the overall demand in the market, that in this case, from 125 became 109 people. And the other travelers are basically distributed on the remaining travel itineraries. And this is how the proposed model works. To analyze in detail and to apply this model to some market and address research question number 2 and 3, we basically apply this model to two different multimodal market in Europe. And in particular, we focus on the London-Paris passenger market, that is a quite consolidated market, multimodal market, to address research question number 2. So to analyze how variation in supply induced demand stimulation or repression, while to analyze the most effective policy to stimulate modal diversion, we focus on a very new multimodal market, a market where high-speed rail has been open since 2018, that is the London-Amsterdam market. Basically, to calibrate our model, we need two types of data. We need data on passenger flows and supply characteristics. Passenger flow were collected from the International Passenger Survey, that is a nice survey conducted by the Office for National Statistics of the United Kingdom that provides information on passenger entering or leaving the United Kingdom, while we also collected all supply characteristics from other secondary sources such as public database or so on. And then due to well-recognized different behavior of leisure and business passengers that we saw in the literature, we estimate our model separately for these two types of passengers. Looking more into detail, the empirical results from our model and looking to the trip distribution model, so how people choose between the different travel alternatives, we found that our estimates are consistent with our expectation and previous studies. More into detail, we found that higher travel time and cost have a negative influence on passenger utility, while the frequency has a good impact on the choice of the single alternative. Business passengers are more sensitive to frequency and travel time, while leisure passengers are more concerned about the travel cost. Lastly, we found that both leisure and business passengers have an extra utility of the high-speed rail frequency compared to the usual frequency parameter. And this is probably due to the positive aspect of the high-speed rail service, such as the comfort on board and the possibility to work on board or to carry on board luggage without any specific restriction. Looking instead to the trip generation model, we found that travel demand for both types of passengers are positively stimulated by socioeconomic characteristics of the connected zone, confirming that demographic and economic development is a major driver in increasing mobility. More interesting, we found that the level of service parameter is positive, significant, and consistent with utility maximization theory, thus demonstrating that we can capture with this model supply-demand interaction. So
how demand increase with the improvement of supply characteristics and vice versa. And we also found that leisure traveler is more likely to be stimulated as a result of improvement in supply characteristics than business travel. Let's now discuss more in detail the results related specifically to research question number 2. And the first, before discussing the outcome related to this research question, we need to discuss a little bit on why, on the concept of this demand induction or reduction in a multimodal context, and why we need to study this pattern. Basically, demand induction is a concept that follows from the basic economic theory, and we have demand induction when a wider availability of convenient travel option stimulate additional demand, or conversely, when we have a reduction in supply characteristics, a worsening of the supply, the overall demand will decrease. This aspect is particularly relevant when we evaluate the outcome of policies to promote air to high-speed rail modal shift initiative. Why? Because modal shift to high-speed rail may reduce the overall CO2 emission, but if the policy to, let's say, induce this modal shift will cause additional demand, the overall balancing of CO2 emission may increase. So the additional demand may, let's say, worsen the condition from an environmental point of view. Just to make you some example, focusing on the London Paris passenger market, with our model, we study how changes into the supply can impact the overall demand. For instance, we estimate that one trip increase in the daily frequency of the Eurostar connection would stimulate demand for more than 95,000 passengers. That is an increase of 2.3% of the current ridership, while infrastructural investment aimed at reducing the high-speed rail travel time by 10 minutes would increase passenger by about 1.3%. More interesting, we estimate that the ban of all the air connection between London and Paris would result in a reduction in demand by 6%. And this market is a quite dominated market by the high-speed rail side. But since now we just understand that our model can estimate the impacts on the overall demand. Now, to address research question number 3, and looking to another market, the London-Amsterdam market, we try to simulate which are the effects of different policy initiatives, of course, with the aim of encouraging the use of high-speed rail mode, but take into account also that this policy may have an effect, a generation or degeneration effect on the overall demand. And what we found that both the reduction in the price of the high-speed rail alternative or the application of an air ticket tax that are both measures that, let's say, are proposed to increase the high-speed rail market share are not so effective in increasing the high-speed rail market share if they are not supported by improvement in the high-speed rail service in terms of frequency or travel time. For instance, we found that apply a ticket tax of £20, that is a measure similar to a policy proposed by the Dutch government in 2023, would decrease air traffic by 4.5
5%, but only about 8% of this reduction in air passenger would be diverted to high-speed rail. So we will have a huge loss in terms of passenger welfare. And we found that a similar pattern is observed for when we apply we reduce the high-speed rail fare, but in this case with an increase in the overall demand. We, looking at the more effective policy, we found that the most effective policy to increase the high-speed rail ridership without, let's say, compromising the overall environmental footprint are increasing the high-speed rail frequency and reducing the high-speed rail travel time. That are the best opportunity to increase the high-speed rail market share. In particular, we found that an increase in high-speed rail frequency to 5 daily connection, it is adding 3 additional connections with respect to the current 2 frequency per day, would increase traffic of the high-speed rail alternative of about 32%, of which about 60% will be passenger diverted from air alternative. So for this 60%, we avoid the CO2 emission. And we found that a significant increase in high-speed rail market share can also be pursued through the reduction of the high-speed rail travel time. And in this case, we can do so by improving the infrastructure or improving the capacity management on the high-speed rail network. Passing to the discussion and the conclusion, the research project that we discussed today focus on modal shift initiative that, of course, are one of the core measures to reduce the aviation environmental footprint on the short to medium haul flight segment. Analyzing the current level of substitutability on intra-European route, we found that only about 3% of the offered seats on medium and short-haul routes can be currently replaced without any significant increase in travel time for passengers, so without significantly impact the passenger welfare. So considering this low level of substitutability, we suggest that we need to be realistic. This increase in high-speed rail market share, we need infrastructure and improve the infrastructural and competitive condition. And we can do so with different policy, such as, of course, implementing infrastructural investment, but also promoting the direct connection between the high-speed rail network and airports, promoting the competition within the railway industry, for instance, promoting the on-track competition. That means different provider, high-speed rail provider competing on the same network. And there are just few European countries when we have different operators competing on the same network. And of course, take into account, one of the limitation is take into account when making some policy, also the possible strategic reaction by the airline. Looking more into detail, the results about the effects on the overall demand, we found that our demand modeling approach can model supply-demand interaction, and this is particularly relevant in our context, since induced demand can dampen the environmental benefits of modal shift initiative. And this is particularly true for congested airports, where the slot release can be used to add additional flights. So considering demand generation dynamics,
we found that the best lever to increase high-speed rail market share are increasing high-speed rail frequency and reducing the high-speed rail travel times, while the reduction of high-speed rail fares over the application of an air ticket tax are not so effective in increasing the high-speed rail market share. Lastly, one of the key open questions that emerged from this analysis is to understand how model shift initiative relate to other measures toward net zero aviation. For instance, the one that we mentioned at the beginning of the presentation. And in this regard, based on our results, we can argue that modal shift initiatives, so investment on the high-speed rail network, are very suitable for very dense routes where we have huge volumes, and these huge volumes can also justify, in some sense, the cost, but also the emission to build the high-speed rail infrastructure. While for other markets, such as thin markets or regional routes, we can also think about to other measures, and one of that is, of course, innovative aircraft models, such as, for instance, electric power aircraft or other type of measure. That's all. Thank you very much for the attention. Of course, if there are any questions, I'm here to try to answer them. And of course, if you are in some way interested about this topic, you can find my email contact in this slide. Thank you so much. Thank you so much, Nicolo, for this understanding presentation. And I don't know if the public have some question, so I can read her. So we have a question about, it seems that only high-speed train are attractive for long-distance traveler. In Latin America, we don't have high-speed train, neither in the United States. Based on your results, what characteristic should be the corridor to be promised in the HSR project in the American hub, and what strategy and policy could help HSR project to successful in Latin America? Thank you for the question. This is just my feeling, but I believe that, first of all, if we need to, let's say, build the infrastructure from scratch, so for countries where high-speed rail is not in place, so we need to make new the infrastructure. The first step is to evaluate if high-speed rail is needed. So understand on which route is justified also from an environmental point of view, the construction of the high-speed rail infrastructures. Since in the literature, there are plenty of studies saying that, of course, on a per passenger kilometer basis, the high-speed rail is more, it's a greener alternative to air transport. But when considering also the emission needed to build the infrastructure, the high-speed rail infrastructure, we need a lot of traffic volumes on the high-speed rail to be more convenient. And in this case, my suggestion is, of course, understand on which route is worthwhile to invest on high-speed rail, and then make the high-speed rail alternative attractive. That means not for sure be faster than the aircraft, because it's quite challenging, but
For instance, the high-speed rail has the big advantage that the travel is from and to the city center, since the station is usually closer to the city center compared to the airport. So the challenge is to provide a competitive service with also frequency that are comparable to the and very competitive. So the challenge is to make high-speed rail competitive compared to the air transport. Okay, thank you, Nicolo. I don't find another question. So the participants are free to ask more questions, or maybe contact directly to Nicolo, and you find his email in this slide. So thank you, Nicolo. Give I believe applause for you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, Nicolo, and then we could continue with the next presentation. So our next presentation is from Angélica Lozano. So under this time I will change the language. So ahora voy a presentar a la profesora Angélica Lozano. La profesora Angélica Lozano es vicepresidenta del PANAM. Angélica es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es responsable del grupo de investigación en Ingeniería de Transporte y Logística. Es licenciada en Matemáticas Aplicadas y Computación, maestra en Ingeniería por la UNAM, es especialista en Sistema de Información Geográfica por la Universidad Distrital Francisco José Caldas en Colombia y doctora en Investigación de Operaciones por la Universidad degli Studi di Roma, La Sapienza en Italia. Su investigación está enfocada en el análisis del sistema de transporte en áreas de redes multimodales de transporte, tráfico vehicular, transporte urbano de carga y logística, sistemas avanzados de información al viajero y sistemas inteligentes de transporte. Ha sido responsable de más de 50 proyectos de investigación realizados por los sectores público y privado con el fin de contribuir a solucionar problemas nacionales. Tiene numerosas publicaciones en revistas indexadas, libros, memoria de congresos y revista de difusión. Cerca de 100 informes técnicos. Es titular de la Academia de Ingeniería de México desde el año 2015 y fue secretaria de la Comisión de Especialidad de Ingeniería Municipal y Urbanística desde el año 2016 al 2020. Ahora viene con la presentación Transporte y Ciudades Inteligentes Sostenibles, prioridades de investigación para América Latina. Los autores son Angélica Lozano y David López, y la presentadora en esta oportunidad será la vicepresidenta del PANAM, la profesora Angélica Lozano. Muchas gracias, Angélica. Tu volumen está bajo. Disculpen. Listo, ya Muchas está. gracias por la presentación. Sí tenía bajo el volumen y ahora ya no tengo la presentación. Pero bueno, voy a quitar mi imagen porque a veces las dos cosas no funcionan con esta red. Un momento. Ahora sí, ¿sí se ve? Sí, estamos viendo la presentación. Si es que puedes ponerlo en pantalla completa. Listo, Sí, ya está en pantalla completa, ya lo Angélica. puse. Ok, Listo. listo. Bueno, como mencionaba Mario, me he dedicado gran parte de la vida a resolver problemas de la realidad. Y entonces, pues uno estudia cómo son los problemas en la teoría, en la literatura, y después los compara con la realidad y a veces no coinciden. Entonces, en cuanto a sistemas inteligentes, hay también grandes diferencias y grandes retos. Voy a hacer una presentación con el siguiente contenido. Primero la introducción, después nuevas tecnologías para ciudades inteligentes, después movilidad en ciudades inteligentes, posteriormente problemas de transporte en ciudades de América Latina,
situaciones de los sistemas inteligentes de transporte en América Latina y después prioridades de investigación en transporte para nuestras ciudades para que sean sostenibles e inteligentes. Bueno, como ya todos sabemos, cada vez estamos siendo más urbanos. El, el número de ciudades está creciendo, pero también el número de personas que viven en las ciudades. Entonces, en el 2020, 60% de la población del mundo ya vivía en ciudades y eso es mucho. Se espera, ha ido creciendo rápidamente y se espera que cada vez haya más personas en áreas urbanas. Entonces, como mencionaba, cada vez más ciudades, cada vez más personas, cada vez más desafíos. Em, Esto hace que los problemas sean más complejos, todos, los de la ciudad, pero también en especial los del transporte. De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, de la Agenda 2030, pues deberíamos de construir ciudades que sean inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Pero bueno, vamos a construir esas ciudades y no parece algo fácil. Tenemos grandes desafíos, porque conforme las ciudades son más grandes, hay más gente, la gente también tiene más requerimientos, entonces hay más desafíos. Otro problema es que estamos envejeciendo, cada vez hay más adultos mayores y pues tenemos que pensar en que los adultos mayores tienen limitaciones físicas y entonces requieren nuevos servicios especializados para transporte. Y no solo tenemos adultos mayores, tenemos discapacidad, personas con discapacidad o mujeres menores de edad, grupos que requieren servicios especializados que no, por ejemplo, en el caso de mujeres, pues requieren servicios más seguros en cuanto a acoso y otro tipo de situaciones. Bueno, en el mundo ha habido muchos estudios sobre transporte sostenible en especial y bueno, y desarrollo sostenible. Y hay muchos indicadores para evaluar qué nos conviene. Por ejemplo, ahí ese estudio indica 78 iniciativas, pero esas fueron seleccionadas de muchas otras más. Esas iniciativas son indicadores para evaluar la sostenibilidad del transporte en especial y hay otras para evaluar la sostenibilidad de las ciudades. Pero en las ciudades tenemos elementos que se contraponen. Queremos, pues, queremos que haya desarrollo económico y urbanización, pero también necesitamos ver cuestiones ambientales, reducir los impactos ambientales, sociales y ahora ya también sociohumanos, sociopsicológicos, también cuestiones del cambio climático. Y entonces hay que ver cómo implementar esas estrategias en los niveles de gobierno, por ejemplo, o en todos los, y también para corto, mediano y largo plazo, pero a nivel regional. Bueno, ¿qué son las ciudades inteligentes? Primero tenemos las ciudades. Las ciudades se encargan de una gestión y gobernanza de la ciudad. Y entonces le sumamos los avances tecnológicos y tenemos una ciudad inteligente. Pero ¿para qué queremos una ciudad inteligente? O sea, esos avances tecnológicos, ¿para qué nos tendrían que servir? Pues nos servirían para vivir mejor. Entonces, con estos avances tecnológicos, debemos cubrir mejor las necesidades de los ciudadanos, sus derechos, su bienestar y mejorar su calidad de vida, considerando todos esos aspectos sociales, humanos, ambientales, económicos, para tener ciudades inteligentes, sostenibles. ¿Y qué hay de tecnologías? Bueno, tenemos la industria 4.0, que ya está en funcionamiento, pero pronto se viene la industria 5.0. Y ahí aquí tenemos nombres de tecnologías que ustedes han escuchado por demás, ¿no? Como pues Machine Learning o Internet de las Cosas o vehículos conectados, vehículos autónomos, todo esto, Big Data. Bueno, en la industria 4.0, esta se caracteriza por que tener ya comunicación inteligente, por ejemplo, de máquina a máquina, y que pues los seres humanos interactúan con, entre comillas, robots o se ayudan de robots para hacer sus actividades. Pero en la industria 5.0 esto cambia un poco más. Y ahora toda esta tecnología va a ser enfocada a satisfacer mejor las necesidades de los clientes o de los ciudadanos, según sea el caso. Entonces, también esto hará que
todo cambie, que cambie profundamente, porque ya muchos trabajos que hechos por humanos ya no serán hechos por humanos. Eh, Se requerirá que los humanos hagan otro tipo de trabajos y que los trabajos que hagan eh, originen productos o servicios que sean personalizados a los clientes o a los ciudadanos. Entonces, los trabajos que harán los humanos tendrán que tener un grado de innovación, de ingenio, otro tipo de componentes, pero usando la tecnología. Y esto, pues, es un gran reto. Entonces, lo que ya estamos viviendo son cambios en todas las áreas del conocimiento, en la medicina, en la industria, en la agricultura, en todos los servicios, digamos, drenaje, agua potable, iluminación de las ciudades y también en el transporte. Entonces, en esta nueva realidad necesitamos menos trabajadores, pero es que estos sean más preparados y especializados y que puedan trabajar con estas nuevas tecnologías. Habrá nuevas profesiones que van a aprovechar el conocimiento y el talento humano. Todavía a lo mejor no entendemos cómo van a ser esas nuevas profesiones, pero van a requerir de la creatividad de los humanos. Y va a haber cambios en los patrones de viajes. Quizás ya haya menos viajes para ir al trabajo y para realizar servicios, porque vaya a haber estos servicios y trabajos remotos. Pero a lo mejor hay más viajes de otro tipo para recreación, para esparcimiento, porque se supone que estamos mejorando la calidad de vida. Eh, em, Como ven, estos cambios van en todo. Por eso se dice que son de 360 grados. Y hay ciudades que ya están avanzando en eso, como las de abajo, Londres, Estocolmo, Dubái, Nueva York, Barcelona, entre otros. Y en estas ciudades, bueno, en esta nueva realidad requerimos em, que las ciudades, hay requerimientos tecnológicos en estas ciudades. Por ejemplo, interoperabilidad, o sea, compatibilidad de los sistemas, escalabilidad, implementación rápida también, robustez de los sistemas, respeto y eficiencia con el medio ambiente. Y aquí cabe decir que también con cuestiones sociales, incluso sociohumanas o psicológicas. También acceso multimodal para complementar los sistemas. Y todo esto requiere una gran transmisión y análisis de datos de alta velocidad. Vamos a tener gran cantidad de información en tiempo real y requerimos la transmisión y el análisis de esa información. También requerimos, como decía, pues acceso universal para todo tipo de usuarios, acceso universal al transporte, respuesta en tiempo real a la demanda, pero que entonces, como si estamos mejorando la calidad de vida, debe haber mayor comodidad y servicio de mayor calidad en el transporte público y en general para transporte público de carga, operaciones más sostenibles, más eficientes. Por ejemplo, si tenemos un sistema de transporte público multimodal, integrado y coordinado, eso va a requerir mayor complejidad operativa, va a requerir modelos o soluciones más complejas de las que tenemos actualmente. Bueno, y para eso ya desde hace tiempo tenemos sistemas inteligentes de transporte que son tanto para carga como para pasajeros. Estos se encargan de tomar en cuenta todo, la infraestructura, los vehículos, los usuarios, integrar todo con todos los modos de transporte, ya sean de carga o de pasajeros, para que a través del sistema se utilice mejor la infraestructura, se haga más eficiente, se reduzcan las emisiones contaminantes, o sea, se mejore en general el transporte y se reduzcan sus impactos adversos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de tipos de sistemas de los que después vamos a hablar, pero no son únicos. Hay una gran variedad y uno puede hacer una mezcla de ellos en específico para la realidad a la que se está enfrentando. Pero lo que sí tienen todos es información en tiempo real adquirida mediante sensores, detectores, también tienen controles, software y transmisión y procesamiento entonces de gran cantidad de información. Pero lamentablemente, pues ahí vamos, pero ahí sí están otras ciudades, no están nuestras ciudades. Entonces, ¿nosotros de dónde partimos? Partimos de ciudades con rezagos en infraestructura, en los servicios. O sea, nuestras calles, a veces nuestras banquetas están en pésimas condiciones
Eh, También los vehículos, la forma como operan los vehículos, tanto de carga como de transporte público en varias ciudades, a lo mejor algunas zonas de algunas ciudades se salvan, pero la mayoría no. También tenemos informalidad. Entonces, en América Latina, la informalidad es de 50, 60 o más por ciento de la economía de los países. Tenemos informalidad en la vivienda, entonces la gente se pone donde puede, en zonas no reguladas. Y también tenemos servicios informales de todo tipo, incluyendo servicios informales de transporte. La gente que vive en esos lugares, entonces, ¿cómo se transporta? Con estos servicios informales que nadie sabe ni cómo funcionan, pero son peligrosos en todos los sentidos, tanto que pueden producir accidentes y causar daños a las personas, y también son inseguros porque asaltan. Y esto es mucho debido a la falta de planificación de las ciudades, que generalmente se hacen programas de desarrollo urbano, pero después nada más se hacen por cumplir, no están bien hechos o no se cumplen. Y casi siempre hay huecos legales a donde meterse para después hacer lo que se quiera. Y también tenemos cada vez más congestión, más periodos de hora pico. Entonces, pero esa congestión no solo está en la red vial, también está en los servicios de transporte. En América Latina tenemos regiones con distinto grado de desarrollo, pero incluso al interior del mismo país o de la misma ciudad, tenemos ciudades con diferente calidad de infraestructura y de servicios de transporte y con diferente calidad de vida en general. Tenemos zonas de ciudades que pues parecen del primer mundo y otras zonas que más bien parecen del inframundo, ¿no? Tenemos de todo, es una mezcla. Aquí, pues hay una distribución desigual de los modos de transporte en el territorio. En esta figura es la zona metropolitana del Valle de México, donde vivimos cerca de 20 millones de personas, y lo que ven aquí de colores son el transporte de mayor calidad que existe. Tenemos 12 líneas del metro, pero todos son nada más estas naranjas que están aquí. Todo esto se concentra aquí, y los que viven acá básicamente tienen solamente microbuses como los de las fotos que vimos antes. Entonces, ¿qué usan las personas que viven acá? Pues si son pobres, usan los microbuses, y si tienen algo de dinero, usan una motocicleta o un auto, porque pues estos tienen que hacer sus viajes hacia donde están las actividades económicas, que generalmente es en el centro de las ciudades. Entonces, todas estas zonas que vemos son habitadas y no tienen suficiente infraestructura ni urbana, ni suficiente infraestructura o buena infraestructura para vial y de servicios de transporte. Esta diferencia tan grande produce exclusión social y entonces también produce marginación en el transporte. Entonces, estos marginados en el transporte, pues están ahí, ¿no? En la periferia, no tienen los servicios de transporte que deberían de tener, pero también carecen de tecnologías de la información y comunicaciones para acceder a la movilidad inteligente. Difícilmente acceden entonces a aplicaciones de movilidad integrada o de movilidad compartida. Estas nuevas tecnologías en la movilidad no llegan a todas partes de la ciudad, porque también tenemos zonas donde no hay cobertura. Y tampoco llegan a todos los grupos de la población. Por ejemplo, a los adultos mayores tienen dificultades con el manejo de las tecnologías. Y las personas pobres, pues, no tienen tarjeta de crédito, no tienen servicios bancarios para tener acceso a esas tecnologías. Entonces, tampoco se benefician directamente de esto. Y digamos que los que viven aquí son cerca del 80% de los que realizan viajes en la zona metropolitana del Valle de México. Por lo tanto, hay una gran desigualdad aquí y esto seguramente se replica en otras ciudades de América Latina. Bueno, además, esto se agrava porque a lo mejor no estamos generando tampoco tomadores de decisiones con suficiente capacidad técnica. Entonces, otro problema es que se analizan bases de datos sin entenderlas o validarlas.
pues está de moda usar inteligencia artificial y entonces dicen, ah, pues esta base de datos ni siquiera la entiende, no las corrigen, no valida que sea buena esa base de datos. Necesitamos mucho avanzar en este tema. A veces se copian nada más tal cual soluciones que fueron buenas para otros lugares, incluso no solo para otros países de primer mundo, sino para otros países de tercer mundo o incluso para otras zonas de nuestras mismas ciudades, pero no van a funcionar. No se garantiza que funcionen en todas partes. Pues, muchas veces, pues esas soluciones están de moda, pero no son adecuadas para nuestros problemas, o se eligen soluciones que no son sostenibles, solo parecen serlo, es decir, no toman en cuenta impactos a nivel eh, a corto, largo, mediano plazo, y además considerando nivel regional o metropolitano. Eso, pues, es un grave problema porque invertimos en soluciones que realmente no son sostenibles. Entonces, hay que evaluar las soluciones, evaluar su sostenibilidad para el lugar donde lo aplicamos antes de aplicarlo. Lo que sucede por todo esto es una cantidad grande de recursos, a veces ni tan grande, y no se resuelven los problemas de manera eficiente. Por ejemplo, en transporte público tenemos para los operadores dificultades para cubrir los costos operativos, bajo mantenimiento a las unidades, por ejemplo, pues a las unidades que cubren que la periferia, que cubren que dan servicio a gran cantidad de población, también carencia de integración institucional, operativa y de políticas, y también tenemos informalidad y semi-informalidad en el transporte público, como ya les había dicho. Esto ¿cómo se ve? Pues no tenemos horarios, frecuencias establecidas de paso de los vehículos, ni siquiera tenemos paradas. No se sabe por completo cómo son las rutas, al menos en varias ciudades. Entonces, las rutas cambian de acuerdo a cómo el conductor lo decide. Eh, por lo tanto, lo que menos nos importa son los usuarios y les damos muy baja calidad de servicio. Y las necesidades de las mujeres y grupos en situación de vulnerabilidad ni siquiera son considerados. Tenemos costumbres, estamos acostumbrados a que siempre hay condiciones adversas en nuestros países. Entonces tenemos que hacer de todo para sobrepasar estas barreras y lograr nuestros objetivos. Y a veces le damos la vuelta a las reglas y a veces pues no pensamos en los otros. Y esto tiene ventajas y desventajas. Las desventajas son que hay un desorden horrible, ¿no? Como pues estamos acostumbrados a ese desorden. Ese desorden hace que nuestros problemas sean todavía más difíciles. La ventaja que tiene es que si nosotros los enfrentamos, pues estamos acostumbrados a las condiciones adversas y entonces pues estamos acostumbrados a ingeniárnoslas, como se dice, para lograr objetivos. Lamentablemente, los sistemas inteligentes de transporte están desarrollados en países desarrollados para sus propias realidades. Ellos tienen otra infraestructura, otros servicios diferente, la administración es diferente, su idiosincrasia es diferente y sus datos son diferentes. Nosotros no tenemos eso, tenemos otras cosas. Por ejemplo, en sistemas de control de tráfico, bueno, los sistemas adaptativos de control de tráfico son aquellos donde tenemos sensores, se sabe cuántos vehículos pasan por tipo de vehículo, en tiempo real, y también el tamaño de las colas. Se manda esto al centro de control local y después al general, se regresa y entonces se regresa a los letreros de leyenda variable o a los semáforos y entonces le dice al semáforo cuántos segundos de verde debe tener. Eso es así es como funciona. Y esto pues mejora las condiciones del tráfico, reduce emisiones y reduce pues, todos los impactos adversos. Pero como vemos en estas fotos que tomé ayer, no, pues la realidad no es así, porque nosotros
las líneas de paso peatonal y de paro de los vehículos están mucho más atrás, pero siempre se adelantan. Estos están parados mientras estos están pasando, por ejemplo. Y aquí tenemos la misma situación. Aquí están parados mientras otros pasan y entonces, pues aquí queda muy poco espacio para pasar. Pero esta creencia es que si uno no se pasa hasta el frente, todo el mundo le silba porque dice qué tonto, ¿no? ¿Cómo no se pasa habiendo espacio? O sea, los peatones no importan. Pero esta es la situación en general, ¿no? A lo mejor en la zona centro uno va y está muy ordenadito, pero la situación no es así en general. Esto, pues ni siquiera puede ser modelado por los softwares comerciales de simulación. Entonces no podemos recrear nuestra realidad. Hay otras cuestiones, por ejemplo, usos y costumbres que sí impactan en la coordinación semafórica. Les cuento, una vez tenían, bueno, el objetivo era hacer una coordinación semafórica en una zona que se llama Xochimilco, que a lo mejor ustedes la conocen, es donde están las chinampas, pero se caracteriza por tener muy poca infraestructura vial. Y entonces, bueno, tiene semáforos. Los semáforos son fijos, de tiempos fijos para todo el día. Y entonces la idea era cambiar esto, hacer algo, pues al menos variable durante el día o con información en tiempo real. Pero aquí, por ejemplo, las personas veneran, son muy religiosas, veneran a santos. Cuando veneran a los santos, cierran las calles por al menos 2 semanas, 2 o 3 semanas. Entonces, pero hay muchísimas iglesias. Entonces, en esa zona realmente no encontramos un momento donde estuviera todo despejado. Siempre hay algunas calles cerradas de manera parcial. Es que no, el cierre no es completo siempre. Entonces, primero es parcial, después se cierra completo, después otra vez parcial. Y así. Entonces, si uno quiere hacer una coordinación del tráfico y ver cómo mejorar esas condiciones, tiene que pensar en los usos y costumbres, porque si no, la solución pues no va a funcionar. También es frecuente que no se tenga suficiente conocimiento técnico para evaluar la conveniencia de esos sistemas de control de tráfico, porque algunos, pues como se ponen de moda, dicen, pues yo adquiero este, y lo meten en su ciudad, en sus corredores, pero ha habido muchos casos en América Latina y también fuera de América Latina donde estos no han funcionado, han fracasado o bien los implementan, pero de manera inadecuada y pues medio funcionan. No funcionan al 100%. Entonces, estas ventajas de estos sistemas de control que reducirían el tráfico, la congestión, las emisiones, pues no funcionan como deberían de ser. Sin embargo, pues podemos hacerles modificaciones, proponer de estrategias, algoritmos para modificar esto y adaptarlo a nuestras necesidades. Otros son los sistemas avanzados de información al viajero. Para estos, lamentablemente, en las ciudades, como no hay los otros sistemas de control de tráfico, entonces no tenemos información del tráfico en tiempo real en nuestras ciudades. A lo mejor tenemos en algunas, pero son contadas. En general no tenemos condiciones, no tenemos esa información. Y estos sistemas avanzados de información al viajero funcionan con información en tiempo real, no solo de las condiciones del tráfico, sino también del avance de los vehículos de transporte público. Y si tampoco esos vehículos están equipados brindándonos información en tiempo real menos de cada segundo, entonces pues no tenemos las bases para tener un sistema avanzado de información al viajero. Y esto se complica porque tenemos falta de horarios, frecuencias, falta de paradas establecidas. Entonces, ok, no tenemos horarios, tenemos frecuencias, ok, entonces usamos hiperrutas. Bueno, entonces los modelos de hiperrutas pues casi no se desarrollan en los países desarrollados porque ellos sí tienen horarios. Pero tenemos que cambiar el tipo de modelos para enfocarlo a lo que tenemos ahora. Claro que, bueno, le ponemos a todos horarios. Bueno, ¿eso cuánto va a tardar? Entonces, la situación actual es no hay horarios y entonces tenemos que enfrentar a que no hay horarios. Pero tampoco tenemos paradas. Nadie en el mundo ha estudiado este tipo de transporte, o muy pocos, quizás alguno, lo desconozco, y si alguien lo estudió, pues lo felicito, ¿no?
porque aquí los problemas se vuelven más complejos, tiene mucho más grado de incertidumbre. Entonces, la parte estocástica debe de intervenir y los modelos son más complejos. Y también, bueno, si no se incorporan las preferencias culturales o pues las prácticas de los residentes, entonces los usuarios desconfían de su utilidad. O también, por ejemplo, aquí estaba para el BRT información de cuándo llegaba el vehículo, pero si a veces falla, pues, ya los usuarios ni caso le hacen, ¿no? Entonces, pues no se trata de eso. También hay que considerar que hay obstáculos en la infraestructura, en muchas vías hay comercio informal u otros obstáculos que la gente deja porque cree que la calle es parte de su casa. Y eso pues también hay que considerarlo. Y hay que considerar que una gran cantidad de la población usa transporte semiformal como el que veíamos o incluso informal, que son en autos que alguien maneja y lleva a las personas hacia las colonias más marginadas. Ahora, en cuanto a los vehículos autónomos, pues que ya existen en muchas ciudades y podrían utilizarse para transporte público de pasajeros y de carga, aquí tendrían varios problemas también porque nuestro señalamiento horizontal y vertical no cumple con las normas. Muchas veces no hay, está en mal estado, entonces pues los vehículos estos tienen sensores, no van a identificar lo que se pone en las señales. O bueno, a veces, por ejemplo, la señal de alto pues es roja, pero nosotros tenemos señales de alto de color azul que no cumplen con la norma, pero ahí están. Entonces, esto es una dificultad para los vehículos que utilizan sensores y reconocimiento de patrones. También, por ejemplo, en México, durante mucho tiempo no usamos camiones de bajas emisiones y ahora camiones de carga, y ahora lo usamos de manera solo en algunos corredores porque pues no se producen combustibles bajos pues que generan pocas contaminaciones, esto es en azufre, eh, y por lo tanto, aunque los vehículos se produzcan en las fábricas de México, no se podían utilizar. Y ahora se utilizan, pero solo pocos de ellos. Otra cosa es contemplar que, pues, si nos dedicamos al transporte y después tenemos que usar nuestra flota, pero también a lo mejor a veces se renta una flota. Y hay muchos, la mayoría, que no son flotas de empresas, son hombres camión. Entonces, la manera como operan es diferente y la manera como tendríamos que incluirlos en nuestra flota debe ser considerada. En cuanto a vehículos eléctricos, pues el problema es que en muchos de nuestros países, pues en Brasil no, pero en muchos de nuestros países la mayoría de la energía eléctrica se obtiene mediante combustibles fósiles. Entonces, si estamos nos estamos engañando, ¿no? Si no tenemos fuentes alternas de energía, utilizamos la electromovilidad, pero basada en combustibles fósiles, pues no estamos reduciendo realmente emisiones. También no tenemos planes para apoyar que las empresas o los particulares compren vehículos eléctricos. Eh, ¿Cómo, cómo premiarlos para que compren estos vehículos eléctricos? Bueno, suponiendo que ya se resolvieron todos los otros problemas. Ahora, otro problema es la red eléctrica. ¿Dónde se van a conectar? Entonces tendría que haber un grupo enorme le llaman electrolineras, lugares donde se va a hacer la conexión. El problema es que, por ejemplo, aquí en México hay como 10 tipos de conectores y aquí en México tenemos 7. Y entonces unos vehículos tienen un tipo de conector, otros vehículos otro tipo de conector. Entonces, aunque haya varios puntos de conexión, unos vehículos no pueden ir a ese porque no tienen el conector requerido ni pues los vatios requeridos. Esto es por falta de políticas que no han conducido a que haya una estandarización.
y que esos estándares pues sean cumplidos por todos los productores e importadores de vehículos. También tampoco hemos visto que haya seriamente un plan de disposición final de las baterías, y estas son altamente contaminantes. Otro problema es cuando hay un accidente de vehículos eléctricos. Ustedes seguramente lo han visto en las redes sociales. Se incendia. Hace poco en Tijuana un auto, pues estaba en California, se pasó a México y dijo, ay, pues me conecto aquí en una casa. Y pues sí, se incendió el auto, que era uno de los de Elon Musk, y, y se incendió la casa. Llegaron los bomberos y no podían hacer nada. Y bueno, y aquí pues solo en Brasil sí se están desarrollando estándares para comunicar vehículo a la red, que esto es para pues conducir em, hacia mayor uso de vehículos eléctricos. Ahora, en cuanto a las empresas de transporte y logística, pues hay sistemas avanzados de vehículos comerciales y las empresas los adquieren. Entonces ya saben cómo funciona su vehículo, el chofer, la carga, o por ejemplo, si el chofer va conduciendo adecuadamente, si el vehículo va fallando en algo, o cuánto combustible va gastando, o si se rompió la cadena de frío en la mercancía. Eso, pues sí se tiene, pero no se tiene información en tiempo real para saber si pasa algo, por dónde se va a ir. Eso, pues hace que los vehículos a veces se queden atorados en ciertos lugares y pues dificulta la operación y hace que sea más costoso el llevar los productos a los clientes, sean estos los consumidores finales o los establecimientos comerciales. También, pues, en otros países ya se usan vehículos autónomos de reparto, pero aquí también habría problemas debido a esa infraestructura vial en malas condiciones, entre otros problemas, y también a la inseguridad, a los robos, ¿no? Porque, pues, al menos en nuestras ciudades, en gran cantidad de nuestras ciudades hay alta delincuencia y la gente se roba todo lo que uno se descuida y se lo roba. En la distribución urbana, pues no se ha tomado en cuenta el comercio informal, hay muy pocos estudios y este puede ser diferente en distintas zonas de la ciudad, es decir, pues hay unas zonas que no tienen y otras que tienen alta densidad, incluso las vías están cerradas. Entonces, este comercio informal produce obstáculos para la distribución y también produce demanda de mercancías. Y esto hay que agregarle los problemas de inseguridad. También en cuanto al transporte troncal y bueno, y de distribución aquí todo tenemos delincuencia. Entonces, pues no es tan fácil calcular los costos de operación vehicular, porque siempre va una parte que es lo que le pide a la delincuencia, tanto al productor como al que transita. Entonces, es una cantidad relevante que, que hace que estos costos de operación vehicular calculados tradicionalmente no sean los correctos, sino hay que calcular la parte que se lleva la delincuencia. También las rutas para evitar la delincuencia se van por otras rutas y esa delincuencia hace que las operaciones logísticas en general cambien. Y, pero, pues que se quite la delincuencia, ¿no? Pues parece fácil, pero por lo pronto, pues tenemos que atender estos problemas. En cuestión de peatones, hay pocos estudios sobre peatones porque en una red multimodal tiene que usar todos los modos de transporte, incluyendo el caminar. Y en estos estudios frecuentemente, bueno, tendrían que contemplar cuestiones de seguridad vial, de seguridad pública, es decir, de robos o secuestros o lo que sea, además de iluminación, sombra o también lluvia, por ejemplo, estado de las banquetas, aceras, cuestiones propias que pueden ser diferentes de una ciudad a otra. Y también, pues, tendríamos que ver qué pasa con los servicios para grupos de población en situación de vulnerabilidad. Hay pocos estudios, generalmente se dice cómo son, que están sufriendo y dicen, no, pues sí, pobres mujeres están en esta situación, pero ¿y entonces qué? No hay soluciones, muy pocos estudios que den las soluciones. También en cuestión
Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tenemos muchas cosas por hacer. En cuestión de sustentabilidad, tenemos que decidir, pues, qué métricas son las que más le convienen a nuestra ciudad y por qué. Considerar cuestiones aquí en la sostenibilidad, de equidad, de inclusión, y para eso también recopilar datos que sean confiables. En cuestión de sistemas de control de tránsito, tenemos que incorporar el comportamiento de los conductores, pero también tenemos que hacer mecanismos, soluciones para combatir comportamientos inadmisibles de los conductores, porque también esos conductores hacen todo lo posible por ir rápido, por rebasar, dicen, se creen muy listos, dicen que son muy abusados, pero en realidad son abusivos, y entonces pues hacen cosas que no son admisibles y tenemos que ver cómo combatir eso. Y al final, pues obtener una coordinación semafórica que se hable en toda la ciudad, porque a veces está por zonas y entonces los semáforos, el control semafórico de una zona no se comunica con el de otra zona. Y hay que también considerar las condiciones cambiantes entre las zonas, lo que hay en el territorio, como les comentaba del caso de Xochimilco, ese tipo de restricciones. Para sistemas de transporte público integrado, necesitamos mejorar el servicio, tomar en cuenta el servicio al usuario. También integración tarifaria, considerando pues intereses conflictivos de operadores, que el servicio sea de acceso universal físicamente y también electrónicamente, es decir, que la consulta de los sistemas inteligentes pueda ser universal, o sea, sin poner en marginación a pues, gente pobre, adultos mayores. Y pues lo clásico que pues, hay que buscar esquemas financieros, tarifas, etcétera, para avanzar hacia ese tipo de cambios de modo. En sistemas avanzados de información al viajero debemos de considerar puntos de referencia culturales e idiosincrasias para que realmente sea útil a la población, porque no todos los usuarios, por ejemplo, quieren ir por la ruta más corta en tiempo, en distancia. Quizás quieren ir en unas zonas por la ruta más corta, pero con más seguridad. Entonces, por ejemplo, a veces por Waze nos da una ruta y esa ruta, Dios mío, pasa por puntos muy peligrosos, aunque es la ruta que se ahorra 2 minutos, ¿no? Ese tipo de cosas hay que tomarlos en cuenta porque a lo mejor en otros países no son relevantes, pero aquí sí. Tenemos que considerar que existe comercio informal. Pues el comercio informal está en las paradas, paradas en los centros de cambio modal y, bueno, tienen varias desventajas como lo vimos. Bueno, tiene ventajas porque pues también venden tacos y uno encuentra todo lo que puede encontrar, pero bueno, generalmente es informal. Y también hay este transporte informal. Em, entonces, hay que considerar que hay varios elementos que ahora son aleatorios, no son determinísticos. No tenemos información en tiempo real y además son aleatorios. Podemos tener una mezcla de tiempo real con aleatoriedad. Los modelos para abordarlos son más complicados. Necesitamos modelos que consideren todos esos elementos para estimar tiempos de recorrido, esperas y que consideren las necesidades de grupos de todos los grupos de población. En transporte público, como decían, nos debería importar mejorar la calidad del servicio, tomarla en cuenta y, bueno, la situación de grupos de vulnerabilidad, incluyendo mujeres, factores financieros, operativos, tecnológicos. Y en transporte de carga tenemos que hacer mucha investigación sobre cómo impacta la informalidad en las rutas, en la distribución, en el transporte troncal, cómo impacta tener diferente tipo de infraestructura, o sea, de mala calidad, cómo impacta la delincuencia, y tenemos que avanzar hacia un ordenamiento territorial logístico, porque nuestras ciudades no tienen ordenamiento territorial, pero es necesario que tengan ordenamiento territorial y ordenamiento territorial logístico. Entonces hace falta mucha investigación al respecto.
En cuanto a vehículos eléctricos, bueno, para que haya vehículos eléctricos, tenemos que desarrollar estándares para las comunicaciones entre vehículos y la red eléctrica, esquemas financieros para adoptar estos vehículos y esquemas para desechar las baterías y otras cuestiones, como decía, de seguridad de estos vehículos en caso de accidentes. También podemos avanzar o debemos avanzar en otro tipo de cosas donde realmente no tenemos nada, como gemelos digitales, para tratar de utilizarlos y mejorar la operación del transporte en general, eh, y mejorar también el funcionamiento y el uso de los sistemas inteligentes de transporte. En términos generales, bueno, las prioridades pueden ser identificación de limitaciones en la infraestructura y los servicios de transporte, es decir, hay que conocer la realidad, las fuentes de error y calidad de los datos, porque nuestros datos son de muy mala calidad en general. Hay que definir estándares y guías para la obtención de información en general y en particular información en tiempo real. Eso lo podemos hacer en coordinación, así, porque todos los países carecemos de este tipo de datos, de datos adecuados. También hay que identificar qué nos impide usar vehículos de bajas emisiones, que pueden ser diversas cosas, tanto pues que no se producen combustibles fósiles o que no estamos preparados para vehículos eléctricos, pero hay que ver por qué y cómo podemos resolverlo. Hay que elegir arquitecturas tecnológicas adecuadas para que exista esa compatibilidad entre los sistemas. Hay que revisar cuáles son las barreras para que se implementen sistemas de control de tráfico en corredores y redes urbanas en general. Y también elaborar guías para cómo implementar en general todos los tipos de sistemas inteligentes de transporte. Nos hacen falta guías para planificarlo y bueno, y cumplir con esa planificación, porque hay guías ya, por ejemplo, para Estados Unidos que dicen, ah, pues se tiene que hacer esto y esto. Pero nosotros tenemos que modificar esas guías y adaptarlas a nuestras necesidades. En general, hay que identificar las oportunidades para el desarrollo de tecnologías propias. Podemos generar nuestras propias tecnologías para resolver nuestros problemas. Actualmente, muchas de las tecnologías que existen en el mercado no funcionan para nuestros países, precisamente por esas deficiencias. Por ejemplo, algunas empresas de paquetería me han comentado, ah, pues yo compré este software y me lo vendieron carísimo, me dan mantenimiento, asesoría y todo, pero no sirve. ¿Y por qué no sirve? Precisamente por esos detalles de cómo funciona cómo es el problema, porque esa pequeña cosa que no es tan pequeña hace que esos softwares, esos desarrollos tecnológicos no funcionen tan bien aquí. Así es que tenemos la oportunidad de ser tecnología propia para resolver nuestros propios problemas. ¿Qué necesitamos? Pues personal con capacidad técnica y con entendimiento del problema. Entonces necesitamos equipos multidisciplinarios, porque no todo el mundo sabe o puede resolver los problemas así. Alguien no tiene todo el conocimiento, entonces necesitamos pues ingenieros civiles, pero también eléctricos, industriales, urbanistas, sociólogos, incluso psicólogos. Esta es una tarea muy complicada, pero pues tenemos que abordarla para resolver nuestros propios problemas. Podemos hacer innovación y desarrollo tecnológico. Hay que proponer, nos hace falta proponer estrategias, modelos matemáticos, algoritmos, software, todo. Innovar, podemos innovar para resolver nuestros problemas usando esa tecnología que existe, pero no la usemos nada más. Lo más fácil es usarla en problemas que ya problemas con, por ejemplo, donde sí hay horarios en el transporte público, pero si nuestra realidad no es así, no estamos resolviendo nuestros problemas, estamos resolviendo los problemas de otros. Entonces, estamos en América Latina y hay que ver cómo son nuestros problemas con nuestra propia idiosincrasia, que incluso puede cambiar de una región a otra para resolver los problemas de nuestra realidad.
Gracias. Bien, muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por tu presentación. Y dejamos las preguntas abiertas al público y acá tenemos algunas preguntas. Ujú. Por ejemplo, Marco Antonio nos pregunta, basado en su experiencia, ¿qué puede decirme relacionado al ideal teórico que intenta equilibrar la economía, la sociedad y el cambio del medio ambiente? ¿Cree que existirá en algún punto un transporte en la Ciudad de México que permita lograr un equilibrio? ¿Qué barreras existe para que los sistemas inteligentes de transporte puedan ser ejecutados en zonas no privilegiadas de la capital? ¿Y por qué se podría iniciar el cambio para incentivar dichas tecnologías? Gracias. Bueno, em, yo tengo mucha fe en que se puede, porque como les mencionaba, estamos acostumbrados a ambientes adversos. Entonces, el problema es bien difícil. Los problemas ya son complicados, ¿no? Eh, Estos problemas con las nuevas tecnologías y con más información son complicados, pero nosotros lo tenemos mezclados con los rezagos en todo. Entonces, tenemos que aprender a superar esos rezagos para abordar esos problemas. Y dice, bueno, ¿pero cómo? Pues hay que, hay que hacer alianzas en grupos para formar grupos multidisciplinarios y alianzas quizás entre universidades o con expertos en diferentes áreas para conocer bien los problemas y entenderlos. Es lo que comentaba, ¿no? Podemos seguir estudiando y escribiendo artículos sobre problemas de transporte que tienen horarios, pero nosotros no tenemos horarios, o tenemos, o a lo mejor tenemos una combinación de algunos tipos de vehículos con horarios y otros sin horarios. Entonces, pues tenemos que abordar eso. Esos problemas son más difíciles, pero tenemos que abordarlos. Antes de abordarlos, tenemos que conocerlos. Eh, Otro tema muy difícil es que no tenemos datos, pero yo pensaba, bueno, aquí el INEGI es el que principalmente produce datos y pensaba, bueno, ¿y cómo sus datos son tan malos y nadie le reclama, ¿no? Pues nadie le reclama porque a lo mejor no se dan cuenta, pero si nosotros somos expertos en el tema y nos damos cuenta de eso, pues tenemos que hacer algo, ¿no? Pues tocar puertas y eso es lo que me ha tocado en particular. Sí se pierde mucho tiempo y a veces es decepcionante, pero hay que tocar puertas tanto en las empresas como en el gobierno para que nos permitan entenderlo, tener más información de los problemas, entenderlos y entonces hacerle propuestas de soluciones. Y esas soluciones, pues sí van a poder mejorar la situación. Por ejemplo, lo que veíamos del tráfico, ¿no? Si no estamos considerando estas situaciones, pues vamos a seguir con los mismos problemas de congestión, aunque compremos los sistemas de control del tráfico de la última generación, pero no están adaptados para ese comportamiento de las personas en nuestras ciudades. Entonces tenemos que hacer propuestas de cómo hacer cambios y dónde en esos sistemas para que sí se adapten a nuestras necesidades. No es fácil, vamos a creo que pues nuestros países sí, nuestras ciudades avanzaremos hacia las ciudades inteligentes de manera un poco tortuosa. Va a ser mucho más fácil en las zonas centrales o turísticas donde la infraestructura o los servicios están en mejores condiciones, pero tenemos que avanzar en todo y hacer ver las necesidades, los rezagos que tenemos. Pero si ni siquiera los estudiamos, va a estar más difícil. No sé si contesta la pregunta o ya me fui por otra parte. Sí, como qué esperamos hacer o qué
Sí, consideras, Angélica, que se puede hacer? mira, es que cada uno estudia a lo mejor el transporte de manera, una parte del problema, pero salimos a la calle y de nuestra área nos damos cuenta, ¡ah! Está pasando esto, esto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Seguramente hay una solución con tecnología. Entonces, pues hay que estudiarla y proponerla, pero hay que meterse en nuestra realidad, porque si no, pues estamos resolviendo problemas que no existen, porque no estamos resolviendo nuestros problemas. Bien, Angélica. También tenemos una pregunta de Raimundo. Eh, Dice, considerando que las políticas públicas de América Latina tienden a superar la obsolescencia que se ha manifestado a lo largo de los años y que no ha permitido resolver los puntos críticos de la movilidad, ¿consideras que estas políticas públicas tiendan a superarse? Yo creo que sí, yo tengo esperanza que sí, pero pues necesitamos crear una generación de estudiosos en el transporte que se metan a eso, porque en realidad en nuestros países hay muy poca investigación en general sobre transporte, mucho menos sobre sistemas inteligentes de transporte, y entonces, pues si no nos metemos, pues menos vamos a resolver nuestros problemas y otros pueden, nos vamos a, nos volveremos dependientes. Bueno, ya sé, pero no hay que ser tecnológicamente dependientes. La tecnología la podemos adquirir y hacer desarrollos tecnológicos es mucho más barato que hacer desarrollos de infraestructura o de cosas físicas. Y esos desarrollos tecnológicos tenemos capacidad de hacerlo. Tenemos capacidad de hacer desarrollos tecnológicos que puedan resolver nuestros problemas. A lo mejor eso da para mucho, porque para cada uno de los sistemas que vi, pues hay en específico variantes que se pueden proponer a resolver, ¿no? Y hay que ver, pues, las cuestiones económicas, sociales, ambientales. Por eso necesitamos expertos y también incluso psicológicas, porque es importante saber el comportamiento de los usuarios. Y, por ejemplo, si hacemos algo, ¿qué harían ellos? ¿Qué harían los usuarios? Es muy importante eso. Bien, Angélica, es como entender el problema de manera interdisciplinaria y multidisciplinaria y cómo poder salir adelante. Pero yo creo que entre todos en América Latina compartimos los mismos problemas, pues nos deberíamos de integrar para avanzar hacia eso. Sí. Bien, bien, Angélica, muchas gracias. Yo no veo más preguntas del público. Y para cualquier consulta o duda también pueden comunicarse con Angélica, que presentó sus referencias de contacto. Les agradezco a todos su gentil asistencia y a los expositores por brindarnos el estado del arte y la generación de conocimiento tanto en el transporte aéreo aéreo como en la parte de ferrocarriles y las nuevas perspectivas de investigación por Angélica Lozano. Muchas gracias a los participantes y los invito al siguiente webinar de la Sociedad Panamericana y nos vemos pronto. Sí. El siguiente es de seguridad vial, Bien, para hacer la vamos al publicidad. siguiente, vamos con el Ujú. Publicherry del siguiente de seguridad vial. Muchas Bueno, gracias y nos vemos gracias en a el todos. siguiente. Adiós. Chao.